surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Vamos al mensaje. Sabe que cuando yo publiqué esto, causó mucha controversia. ¿Qué es eso de doña Carlota? Todavía esta mañana 3 personas de fuera me dicen, ¿lo vas a transmitir en vivo porque queremos verlo? Le dije, pues no. Mañana o hoy en la noche voy a hacer lo posible para que ya hoy en la noche se publique. Pero usted tiene el privilegio de escucharlo. Sí, este tema es un tema fuerte, pero quiero que entiendan, este tema no va para atacar a nadie, no va para difamar a nadie, va para poder centrarnos y tener cuidado de convertirnos en un espíritu de doña Carlota. Es para evaluarnos si ese espíritu de doña Carlota está en mí. ¿Y mi tableta dónde está? Ya empecé yo a todo lo que da y verá, y sí, la tableta. Para evaluarme si está en mí o qué parte de ese espíritu está influyendo sobre mi vida. Primero hay que ver el título, Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Vamos a hablar clases de español, no le voy a preguntar a nadie, pero ¿qué es sustantivo? Sustantivo es el nombre de una cosa, de un lugar, de una persona, de un sentimiento. Ese es sustantivo. Cuando tú pones casa, papá, mamá, amor, esos son sustantivos. Y son cosas que nosotros los hombres las etiquetamos. Sustantivo es como preguntar quién, qué, cuál, y así podemos distinguir estas cosas. Pero verbo es totalmente diferente. Verbo es expresar una acción o un estado o un proceso. Ejemplo, un verbo es correr, un verbo es amar, un verbo es vivir, un verbo es estar. Un verbo es la acción y no el sustantivo. Por ejemplo, un ejemplo que yo les pudiera poner es que un sustantivo es la palabra amor. ¿Sí? Pero el amor no es un verbo. El verbo de amor es amar. Porque amar es la acción y no el sustantivo. ¿Están captando la idea? ¿Sí? Yo digo amor, ese es el sustantivo. Pero a ver, ese amor que yo profeso, ¿se va a quedar en sustantivo? No. Para que pueda ser acción, tiene que convertirse en un verbo. ¿Se acuerdan de los verbos? Yo amo, tú amas, ellos aman, nosotros amamos, vosotros amáis, que ya eso ni existe en el español, al menos en México. ¿Sí? Eso es la acción. Y cuando habla esta canción de que Jesús es verbo, no sustantivo, está hablando que el sustantivo nombra y la acción es el verbo. Vuelvo a repetir, que el sustantivo nombra y la acción es el verbo. Y el propósito de esta canción, yo me di a la tarea de investigar, era que un día este autor, estando en su casa, en una área de Antigua Guatemala, Ricardo Arjona, estando ahí, él empezó a recibir un pensamiento acerca de quién era Jesús para él. Y cuando él empezó a analizar, empezó a encontrar que era una canción demasiado fuerte y de hecho le causó consecuencias
porque algunos sistemas religiosos lo excomulgaron, lo sacaron por decir una verdad. Porque la canción no es como para recibir premios Grammys, ni para estar dentro de los Grammys de la música cristiana. No. La canción era una confrontación, la canción era una crítica que nosotros la puedo entender, al menos yo la entiendo, una crítica dentro de lo que nosotros en Resurgiendo en Victoria creemos. Nosotros no somos una religión, nosotros no somos una iglesia, nosotros somos un grupo, no somos una iglesia como institución, somos una iglesia en cada uno de nosotros, que se manifiesta donde estemos, no aquí. Porque la iglesia, en cualquier parte del mundo, la iglesia la ha encajonado a cuatro paredes, donde van a una reunión, estudian la Biblia, cantan, levantan sus manos, gritan, se tiran al piso, hablan en otras lenguas, pero al salir de ahí se quedó en sustantivo y no se convirtió en verbo. Y lo que el Señor quiere es el verbo, quiere la acción, porque Jesús mismo es un verbo. Dice que el Señor y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amor. Pero Dios podía haber dicho que nos amó, pero no había hecho nada. Pero el verbo lo hizo carne para que estuviera con nosotros. Y por medio de él, ahora tú y yo seamos más que vencedores y saber que siempre Dios estará con nosotros. Eso no es como para darle gracias al Señor. Dale gracias en esta hora y dile, gracias, porque tú no eres un sustantivo, sino eres amor, eres amor. Jesús no es un concepto decorativo. Jesús no es un concepto para un discurso. Jesús no es para habitar en un templo. Jesús es para que sea un estilo de vida activo que se refleje en nuestra manera de vivir. En pocas palabras, es tiempo de dejar de hablar de Jesús y más bien expresar el amor de Jesús. ¿En dónde? Dentro de cuatro paredes. No, sino donde quiera que estemos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Eso es ser un verbo. En pocas palabras, Jesús no es un sustantivo que se menciona, sino es un verbo que se vive. Grábese esto, Jesús no es un sustantivo que lo voy a mencionar y ay Diosito, y qué bueno es Jesús, y Jesús es amor, y Jesús es misericordia, y Jesús es benevolencia. Mi pregunta es, ¿ese carácter de Jesús lo estás expresando? Y si no lo expresas, entonces para ti Jesús es un sustantivo y no un verbo, entonces en ti está el espíritu de doña Carlota. No es teoría, es acción, no es amar, es perdonar, no es servir, es levantar. Eso es que Jesús no es un sustantivo, sino Jesús es un verbo. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien, Dios te bendiga, cuando sé que lo que él tiene es una necesidad económica, cuando sé que está pasando hambre, cuando sé que está pasando desolación, y mi única respuesta es, estoy orando por ti? Eso es que Jesús es un sustantivo en tu vida, más no un verbo, porque si fuera verbo, más que desearle que Dios lo bendiga, buscaría cómo tú ser un instrumento para bendecirlo. Eso es ser un verbo. Y Dios nos está llamando para que tú y yo seamos ese verbo. Y cuando se menciona a doña Carlota, me causó curiosidad, porque literalmente doña Carlota era vecina del autor de esta canción, donde los niños jugaban. Era una señora devota,
una señora, en una entrevista que le hicieron a Arjona, él decía que era una señora que todos los días en la mañana salía para ir a la iglesia, salía con una Biblia en su mano, salía con una pasión para ir, no le hablaba a la gente para no contaminarse con ella. Y cuando los niños jugaban a la pelota, si una pelota caía en el lugar de la mujer que amaba a Dios, era peligrosa, porque esa pelota ya no iba a regresar. Ella se iba a encargar de ponchársela. Mire, la mujer de Dios. Dios mío. Mi pregunta sería decirte a ti, ¿qué piensan tus vecinos de ti? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué piensan los que te rodean de ti? Podrán decir, qué bárbaro, esta persona es Dios mismo, es el verbo hecho carne, o simplemente es un sustantivo más. Es un mensaje como para reflexionar. Es el mensaje que nos da el conocimiento de que Dios no basta creer en Él, sino el propósito es reflejar el verbo. Nosotros somos un verbo hecho carne, habitando aquí, y no solamente un espíritu. Y a esto yo le he llamado el espíritu de doña Carlota, que nadie estamos exentos de tenerlo. Yo fui creado en un sistema así, en un sistema que se definía por el ver. Yo recuerdo de niño que entre más larga fuera la falda, entre más larga fuera la ropa que traía, entre más larga fuera su vestimenta, era símbolo de santidad, así tuviera la lengua larga. Un día yo viví una experiencia que nunca me marcó para siempre. Yo estaba pastoreando en una área aquí, mi primer vez que yo pastoreé un grupo en Rosarito. Y estando ahí, un día yo me puse una corbata que me habían regalado. Esa corbata era una corbata de un Sylvester persiguiendo a un piolín. Y cuando yo me paré enfrente para dar el mensaje, al final había una mujer con espíritu de doña y me dijo que quería hablar conmigo. Y ya cuando yo le dije que con mucho gusto, pasamos a una oficinita que estaba a la entrada de esa iglesia. Y cuando ya estaba ahí, me dice, pastor, solo quiero decirle que el mensaje fue muy ungido, muy certero, pero su corbata me impidió sentir la presencia de Dios. Cuando esa señora me dice eso, yo abrí mi escritorio, tenía una tijera, agarré la tijera, corté mi corbata, literalmente corté mi corbata, la hice bolitas y la puse en el escritorio y le dije, cuando yo hice eso, la mujer me contesta, pastor, qué humildad la suya de negarse a sus cosas para que la iglesia esté bien. Y yo le dije, señora, yo ya hice mi parte, tenga las tijeras. Y ella volteó y me dijo, ¿para qué, pastor? Lo que pasa es que su lengua me impide sentir la presencia del Señor. Yo ya hice mi parte, ahora le toca a usted hacer la suya. Y la realidad de las cosas es que el espíritu de doña Carlota es un espíritu de crítica, es un espíritu de reglas, es un espíritu que en todo se fija, es un espíritu que está presta para criticar, para señalar. Son personas que reciben a las personas al entrar a cualquier grupo de iglesia y desde que entran las checan cómo vienen vestidas, hasta dónde traen el vestido, si traen pantalón o no. Fíjese que hay iglesias que hasta prestan unas mantas de tela para que a la entrada te la pongas porque traes pantalón. Si traes short no te dejan entrar.
No puede seguir, si estoy exagerando, dígame, está exagerando. No puede subir a una plataforma, ni a cantar, ni a ministrar, si no traes corbata, porque parte de la presentación y de la santidad es la corbata. Hay congregaciones que hasta pasan lista, anda gente por las bancas viendo quién vino y quién no vino, porque si tú no tienes una lista intachable, tú no puedes ser parte del ministerio a Dios. Si no pagas diezmos, no puedes ser parte del ministerio a Dios. En pocas palabras, ahí todo está prohibido. Solo hay dos cosas que no están prohibidas, que tienes que ir a la iglesia y pagar tus diezmos. Pero todo lo demás está prohibido. Porque son iglesias con un reglamento y son iglesias tan llenas de crítica que en sus manos, ojo, en sus manos está definir quién sí es y quién no es cristiano. No en las de Dios, en las manos de ellos. Un día, estando en un desayuno, una persona empezó a hablar con mucho amor acerca de su abuelo, porque su abuelo fue una persona que nunca fue a una iglesia. Ojo, nunca fue a una iglesia, pero miren lo que este hombre hacía. A mí me tocó conocerlo desde que era niño. Este señor, al cual lo honro, porque en ese desayuno no se le honró, yo sí lo voy a honrar, el señor Manuel Tamayo, un hombre increíble. Ese hombre, ¿sabe qué hacía? Tenía puestos en el mercado y él le hablaba a la gente de Dios. Y cuando había reuniones, don Manuel Tamayo mandaba a la gente que él le había hablado y rentaba taxis para que llevara a la gente a la reunión. ¿Está captando? Rentaba taxis para que llevara a la gente, aunque él no fuera. Un hombre que ayudó a mis padres mucho los ayudó. Pero el hombre nunca fue. Sus razones habrá tenido, nunca fue. Tampoco nunca escuché una crítica de él. Al contrario, defendía a mis padres. Pero un día el hombre enfermó y murió. Yo no supe que había muerto, pero no supe de qué. No quiero mentir y yo creo que sus nietos van a ver esto. Y vuelvo a repetir en público, honro la vida de don Manuel Tamayo. Pero estando en una comida, una de sus nietas dijo, pero lo bueno es que al final de sus días, mi abuelo se reconcilió con Dios. Y dos personas que estaban en ese desayuno, inmediatamente reaccionaron y dijeron, sí, pero él no fue salvo y no está en la presencia de Dios. Cuando yo escuché esa opinión, me causó estupor. Volteo y digo, ¿cómo? Sí, ¿cómo no? Dije, si el ladrón en la cruz, en el último instante dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y él, con Timás, que fue un hombre, no, yo estoy seguro de que ese hombre no fue a la presencia del Señor. Cuando yo escuché eso, dije, qué triste que el espíritu de doña Carlota se siente con la facultad de decidir quién sí y quién no. La palabra dice que en aquel día los que menos pensábamos que estarían, ahí estarán. Yo quiero que entiendas esto. Nosotros no somos nadie para juzgar ni condenar quién sí y quién no es hijo de Dios. Esto está solo en la soberanía de Dios. Por eso yo me uno a creer y declaro en creer que este señor de la historia que yo le estoy contando, don Manuel Tamayo, está en la presencia del Señor, gozando de sus bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero el espíritu de doña Carlota, ¿qué hizo? Lo desechó. ¿Quiénes somos nosotros para desechar? Es que está expulsado de nuestra iglesia. Es que está fuera de la comunión. Ya lo excomulgamos. Ya no tiene parte con nosotros. Mira, mi hermano, te voy a decir una cosa. Si tú estás aquí y alguna vez
quisieron hacerte sentir esto, yo quiero decirte que fue el hombre, porque delante de la presencia de Dios, tú eres un hijo de Dios y lo eres para siempre. Tienes que aprender y decir no al espíritu de la doña Carlota. Ahora, el problema está en ¿dónde? En la religiosidad, más que en la fe viva. Yo no estoy en contra, Dios dio leyes, las leyes eran santas y puras. Dice que el mandamiento es santo, dijo el apóstol Pablo. Pero el problema no fue la ley, el problema fue las reglas que el hombre le añadió a la ley, lo que conocemos como Talmud. Que llegó un momento que fueron más importantes las reglas que la misma ley. Sabe que en muchos grupos, en muchas iglesias, no voy a decir nombres de iglesia, mejor le voy a decir, en iglesias doña Carlota, están acostumbrados a establecer cada iglesia sus reglas. Si tú vas a X denominación, tiene sus propias reglas. Si tú vas a X denominación, tiene sus propias reglas y traducciones. Si tú vas a esto, tiene su... Es más, voy a decir, si tú vas con los pentecostales, ellos tienen su propio credo. Si vas con los mormones, ellos tienen su propio credo. Si vas con la iglesia católica, ellos tienen su propio credo. Si vas con los testigos de Jehová, ellos tienen su propio credo. Si vas con los nuevos grupos, ellos tienen su propio credo. Y ellos creen en lo que ellos creen es lo correcto y todos los demás están equivocados. Ni entre ellos mismos se acepta un espíritu, doña Carlota. Yo les pregunto, cuando Jesús vuelva por la iglesia, el Señor va a decir un día, a ver, hijos, ya vengo por ustedes, por aquí hagan fila los pentecostales, por aquí los bautistas, por aquí los metodistas, por acá los testigos de Jehová, por acá los católicos. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? No, Dios viene por sus hijos y sus hijos están donde se alaba al Señor. Por lo tanto, aquí hay hijos de Dios y para siempre. Yo quiero que te grabes esto. Donde hay religión, hay exclusión. Donde hay religión, hay separación. Pero donde hay gracia, hay restauración. Aquí nosotros no estamos hablando de nada. Por eso digo que somos un grupo. Resurgiendo en Victoria. Y voy a hacer una declaración fuerte. Resurgiendo en Victoria, no somos una iglesia como institución. No, y nunca lo aceptaré. No somos una iglesia como una institución, sino somos un grupo de restauración. Somos un grupo emocional. Somos un grupo espiritual. En pocas palabras, una iglesia orgánica. No con un sistema de hombres. Doña Carlota y los grupos Doña Carlota tienen una idea de religiosidad. Mire, para pertenecer a un grupo de alabanza de Doña Carlota, qué difícil es. Hay más reglamentos que para entrar al cielo. ¿Estoy mintiendo o no? Los que son, ¿sí o no? De todo. Hasta cómo se deben vestir, cómo deben caminar, cómo deben de andar, cómo deben de ser. Y la mayoría, no estoy generalizando, de los músicos cumplen esas reglas, aunque en su privacidad no estén viviendo lo que cumplieron. Apariencias. Hay personas que yo veo, y a mí me ha tocado ver, y a mi esposa nos tocó ver, gente que llega a la iglesia con vestidos largos, llega a nuestra iglesia con una decoración tremenda, y de todo el resto de la semana traen unos pantalones bien atacados. ¿O no es cierto? Es un espíritu de Doña Carlota, porque si tú delante de la reunión andas así, fuera para que todo, si tú vivieras el verbo, sería para que toda la semana vistieses igual. ¿Aló? Y si tienes una diferencia de cómo vas a la reunión a cómo vives en un lado, entonces tú eres una persona con el espíritu de Doña Carlota. ¿Por qué? Aquí yo muchas veces les he dicho, aprendan a ser ustedes. Aprendan a ser ustedes. A mí no me interesa cómo vienen. A mí no me interesa cómo están. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien va a cambiar tu vida no es el hombre, ni es la iglesia, sino es el poder de la palabra. ¿Entendieron esto?
Pero la característica de una iglesia de Doña Carlota es, todo lo vigilan, hay chismes por todos lados, crítica, condena, y aquí entre nosotros puede haberlo también. Por eso yo es que lucho contra eso. Y si usted lo está haciendo, cuidado, porque ya salió de la religión, pero la religión no ha salido de usted. Y esta mañana nuestra intención es matar a Doña Carlota en usted. Ay, qué feo se escuchó eso, ¿verdad? ¿Sabe usted por qué? Porque ella representa lo que es vivir una fe de labios, pero no una fe de práctica. Y esto siempre te va a llevar a la mala conciencia. Mire, Jesús no tenía nada contra la ley. Jesús vino y confrontó a los líderes de la ley. ¿Por qué? Porque los líderes aparentaban lo que no eran. Por eso es que nosotros aquí decimos, y suena fuerte, y algunos nos pueden criticar cuando decimos que lo prohibido, aquí en Resurgiendo en Victoria, lo prohibido es prohibir. Porque ¿qué ganas tú de que delante de mí me presentes una cara cuando atrás vives otra cosa? ¿Qué me gana de cuando delante de mí me diga, ay, mira, delante del pastor no voy a fumar, no voy a tomar, no voy a beber esto? ¿Y eso qué? ¿Quién soy yo para juzgarte? No lo hagas, esté o donde yo no esté. Lo importante es que entiendas que donde estés está Dios que te ve, y el último que te va a juzgar es Dios, no yo. Yo ya no quiero aparentar nada. A mí me importa un poco lo que tú pienses de mí. A mí lo que me importa es tener una limpia conciencia y una comunión, que hago lo que le agrada a Dios y no a mi carne. El Señor dio 2 mandamientos. Dijo, con que ustedes cumplan esto, cumplieron toda la ley. ¿Qué dio el Señor? Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón. Pregunto, ¿usted ama a Dios con todo su corazón? Uy, y luego dice, con toda tu alma, sus emociones, con toda, ¿qué más? Tu mente. Ay, ahí está el secreto. Ama al Señor con tu corazón, ama al Señor con tu alma, ama al Señor con tu mente. Y al amar a Dios de esa manera, va a haber resultados. Y luego dice enseguida, este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo dice? Y dice, y de estos 2 mandamientos depende la ley. Nuestra norma es esa. Si amas a Dios con todo tu corazón, nadie tiene por qué vigilarte, porque Dios te va a guiar como tienes que vivir. ¿Aló? Por eso usted nunca me va a ver que yo voy y le digo, hermano, ten cuidado con esto, no lo hagas. Hermano, no hagas esto. Mira, está prohibido esto. Mira, no. Cada quien hace como Dios le va dictaminando, porque si amas a Dios, el amar a Dios te hace hacer cosas más allá de tus propias fuerzas. ¿Ha visto cuando alguien está bien enamorado? Se vuelve romántico, se vuelve atractivo, se vuelve de expresar, de hacer. Cuando alguien me dice a mí, es que esta persona le fue infiel a aquella persona, yo lo primero que digo es que no hay suficiente amor, porque el que ama, respeta. ¿Aló? Esa es la verdad. El que ama, respeta. Jesús no confrontó a la ley. ¿Saben a quién confrontó el Señor? A los religiosos. ¿Por qué? Porque ponían leyes que no deberían de llevar. Yo les pregunto, si Jesús viniese ahorita a la tierra, ¿a quién confrontaría? A los religiosos. Mira lo que dijo Jesús a los religiosos. Aplastan a la gente. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Aplastan a la gente bajo el peso de ¿qué? De sus exigencias religiosas insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga, y todo lo que hacen es que aparentar. ¿Cuánta gente ha muerto
porque les han negado una transfusión de sangre. Pero cumplieron la ley. ¿Cuántas personas se han quedado solas porque les han prohibido hasta casarse? Yo sí me casé. Porque se divorciaron, pasaron por un momento difícil, les prohibieron casarse, porque si no, no podía participar dentro del servicio a Dios. Leyes humanas, interpretaciones humanas. ¿Cuánta gente ha sido expulsada de las iglesias? Mire, estoy hablando con verdad. Había congregaciones, yo soy testigo de muchas, no de una, de muchas, que alguna muchacha salió embarazada dentro de la reunión, del grupo, salió embarazada. ¿Sabes qué hacían? Al final de las reuniones, cuando ya descubrían el embarazo, dejaban a toda la iglesia para avisar y anunciar que esa muchacha había salido embarazada, por lo tanto iba a tener un año de disciplina y que nadie le hablara y los jóvenes tuvieran cuidado de juntarse para no ser contaminados, y junto con los padres eran puestos en algunos casos en disciplina, lo más exigente. Pero la muchacha, toda la iglesia sabía que estaba embarazada, porque desde el público se le hace justo a usted eso. Eso hizo el Señor con la prostituta. Eso hizo el Señor con María Magdalena. No, y lo siguen haciendo, siguen difamando, siguen hablando, siguen disciplinando en público. Y el comité de disciplina depende de un grupo de diáconos que son los que dictaminan cuánta disciplina y si se le debe dar disciplina, influenciados por el pastor, y son ellos los que establecen. Mi pregunta, ¿pensará Dios lo mismo? Quizás usted diga, ay, Ana, tú estás hablando de eso porque te equivocas. Mira, yo hice eso y más. Si hay alguien embarrado, soy yo. Si hay alguien que se equivocó, soy yo. Pero le doy gracias al Señor que el Señor me libró del espíritu de doña Carlota, y afuera puedo decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No más leyes. Por eso, resurgiendo en victoria, eso se llama resurgir en victoria, donde alguien te dice que no vales la pena, donde alguien te dice que tu pasado es negro, donde alguien te dice que tu pasado no es digno, donde alguien te dice que eres lo peor, el Señor te dice, tú eres mi hijo y lo eres para siempre. Tenemos que aceptar esto. Ese es el espíritu de doña Carlota. Yo no puedo hacer nada. Yo solo doy la palabra. Es todo lo que doy. El cambio lo hace el Señor. Mira, Efesios dice, en cambio, ¿qué dice? Dejen que el pastor, dice ahí. No dice que el pastor, dice, dejen que el espíritu les renueve. ¿Qué cosa? Los pensamientos, las actitudes. Entonces no me echen más broncas que las que yo tengo. Ese es asunto de ustedes. Pónganse la nueva naturaleza criada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. No soy yo. Diáconos, déjense de ser los policías y la CIA y la Gestapo de una iglesia. Y mejor preocúpense por lo que ustedes están viviendo. El peso de la religiosidad es terrible. ¿Sabe que el peso de la religiosidad produce culpa? Produce miedo. El peso de la religiosidad es terrible porque llega el momento que te escondes más de los líderes que de Dios. Porque sabes que Dios te ama y te acepta como eres. Pero el espíritu de doña Carlota anda detrás de ti, te cuidas de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo miden a base de sus obras. Todo lo miden a base de la apariencia. Por eso, ojo lo que voy a decir.
Porque algunos están pensando, ay, es que la gracia es un libertinaje tremendo. No, es más difícil vivir en gracia que vivir en ley. Porque en ley, aparentando, poniéndome una Biblia debajo del sobaco, ponerme recto, hablar lenguas y caminar derechito, ya la hice para ser un buen cristiano. Y en gracia no, en gracia tú reflejas lo que tú eres. Así de sencillo. Aquí no hay apariencias. Dijo Jesús Adrián Romero en una canción, ante él la apariencia de piedad se va. Ahí queda al descubierto todo lo que somos. ¡Wow! Aquí no queremos espíritus de doña Carlota, ¿eh? Tengamos cuidado. Romanos 8, 3, 20 dice, por las obras de la ley, o sea, por tú portarte bien, por tú hacer las cosas como te lo dicen en la iglesia, dice, por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será enderezado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué dice? Es el conocimiento del pecado. En pocas palabras, la religiosidad ata. La religiosidad póngase a pensar usted si alguna vez perteneció a cualquier religión. ¿Cuántas cosas tenías que hacer? Desde confesarte. Un día estuvimos en una iglesia que llegó la hora de la Eucaristía. Y cuando llegó la hora de la Eucaristía para que pasaran, era unos 15 años. Y nadie pasó a comulgar. Y a mí me dio risa que nadie pasó y después agaté. ¿Por qué? Porque como todos eran divorciados y vueltos a casar, nadie era digno. Y las amigas volteaban a verse. Tú, no, pues yo también ya me casé. Sí, no, yo también me divorcié. Tú. O sea, la iglesia estaba llena de puros excomulgados. Hay gente que anhela comulgar, pero no puede porque simplemente es recasado. Hay gente que le prohíben tomar la Santa Cena y hasta pasan con si estoy mintiendo, dígame, pasan con la Santa Cena y cuando llega contigo, tú debes decir, no soy digno de participar. O no podías tomar la Santa Cena porque no pagabas diezmos. O no podías tomar la Santa Cena porque no te portabas bien. La religión, el espíritu de doña Carlota ata. El espíritu de la gracia te libera. Dice la palabra, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que encontraré oportuno socorro, porque soy justo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados. ¿Cómo dice? Gratuito. ¿Cuánto te costó? ¿Qué tienes que hacer? Nada, no tienes que pagar nada. Cristo ya lo pagó por ti. Por eso ahora tienes que entender que la gracia te libertó. Y tú no tienes por qué vivir con conciencia de pecado. No permitas que nadie te diga que eres pecador. Ay, es que la palabra dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí es cierto. A eso dice la palabra, pero después, ¿qué es lo que dice? Que fuimos justificados gratuitamente. Y Romanos 6:14 dice que el pecado, ¿qué dice? Ya no es más su amo. Diga conmigo, yo no tengo pecado, porque Jesús lo pagó. Ay, yo no sé si usted acepta eso. Tú no eres pecador, Jesús ya pagó, Jesús ya te perdonó, porque ustedes, ¿qué dice? Ya no viven bajo las exigencias de la ley, sino dice, en cambio, viven en la libertad de ¿qué? De la gracia de Dios. ¿Está claro o no está claro? Ya si tú quieres sentirte a ti, es que todavía te queda un espíritu de doña Carlota en ti. Porque Gálatas 5:1 dice, Jesucristo, ¿qué dice? Nos ha hecho, ¿qué? ¿Cómo eres tú? Libre. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen, ¿qué dice? Esa libertad, ni vuelvan nunca más a ser, ¿qué? Esclavos. Ahora, aquí surge algo.
que los del espíritu de doña Carlota se nos vienen encima. Porque ellos dicen, entonces yo puedo vivir haciendo lo que me pega la gana. Pues no has entendido lo que es gracia. Gracia es tener la mente de Cristo. Yo no hago por prohibición, hago por convicción. Yo no vivo mal por una decisión. Yo vivo bien porque tengo la mente de Cristo. De hecho, Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 23, algunos de ustedes dicen, yo soy libre ¿de qué? De hacer lo que quiera. ¿Y qué dice Pablo? A ver, dígalo fuerte. ¿Qué dice Pablo? Claro que sí, pero dice, pero no todo lo que uno quiere conviene. ¿Entendió eso? Lo que es la gracia. El Señor te dice, algunos han llegado y me dicen, pastor, ¿y aquí qué se prohíbe? ¿Y aquí? Sí, ¿qué es lo que no se puede? Nada. ¿Puedo comer carne de puerco? Claro, y me invitas, por favor. ¿Puedo tomarme una copita de vino? Sí, por favor, y que sea tinto, por favor, y 4 soles, que me gusta. O sea, pastor, es que aquí las limitaciones te las vas a poner tú, no yo. ¿Sí estás captando? Yo no soy el que te voy a decir cómo vivir. Es la palabra. Yo les pregunto a todos los que están aquí, ¿la palabra te ha enseñado a dejar cosas? ¿Y te he dicho yo que no las hagas? No, eres tú el que tienes que ver que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Vivir en gracia es poder reinar sobre todas las cosas. Vivir en gracia es vivir con nosotros. Ahora, sí quiero decirles algo y con esto concluyo. Tengamos cuidado que la religiosidad en gracia es peor que la religiosidad en ley. Caray. Un religioso, un espíritu de doña Carlota en gracia es 1000 veces más tóxico que un espíritu de doña Carlota en ley. ¿Por qué? Porque como cree que ya, yo lo creo también, creemos que ya somos santos, justos, perfectos, para siempre, que con una sola ofrenda me hizo perfecto. Entonces me siento con capacidad de juzgar a otros. Y no. Tú no puedes juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en Gálatas 6:5, cada uno es responsable ante Dios de su propia ¿qué? Conducta. En pocas palabras, cada uno llevará su propia carga. Yo no puedo meterme con lo que está viviendo Eric. Yo puedo vivir a Eric que está pasando por una situación difícil. Mi deber es orar, animarlo, mas no juzgar lo que él está viviendo. ¿Por qué? Porque si yo juzgo lo que está viviendo, se me va a hacer probado. Entonces yo puedo verlo porque quizás él tenga una debilidad y yo tenga 4. O sea que le voy ganando el score 4-1. Y pues, claro, Cruz Azul América tenía que ganar. Entonces, no debes intervenir. Quiero que se grabe esto. No debes intervenir en el proceso de otro. Porque entonces, si tú intervienes en el propósito de otro, inmediatamente quiero que se te quede grabado. Cuando tú hablas de otro, cuando tú juzgas a otro, cuando tú criticas a otro, diga, ay Señor, se me metió el espíritu de doña Carlota. Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. O sea, Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Dijo, si son muy duros, ¿qué dijo? Para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes y Él lo tratará como ustedes traten a los demás. Por eso no te metas. Ha habido veces que algunos no entienden por qué yo soy tan paciente con otras personas, por qué yo atiendo a otras personas, por qué yo estoy con otras personas, por qué.
Porque yo quiero que el día que a mí se me ofrezca, cosechar positivamente. Porque si yo juzgo severamente, con la misma manera que yo juzgo a los que están débiles, yo voy a ser juzgado. ¿Captaron eso? Mira lo que dice Romanos 12:3. Léanlo ustedes para no exagerar. ¿Qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que no tengan más alto concepto de sí que el que debes de tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mi fe no es la misma fe que yo, no es la misma fe que Alex, no es la misma fe que ustedes. Mi fe es diferente. Quizás ustedes han logrado vencer cosas que yo no he vencido. Entonces yo no me meto con ustedes, pues lo voy a decir con todo mi corazón, pero tampoco ustedes se metan conmigo. Que a mí me guste lo que sea. El vino tinto. Y 4 soles, ¿eh? Yo sé que me oyes decir esto y vas a decir, qué mal está, hasta dónde ha caído. Y 4 soles, porque otro no sirve bien. Ese es el que te recomiendo. Efesios 4:2 dice, sean humildes. ¿Cómo debemos ser? Amables. ¿Qué más? Pacientes. Brinden apoyo por amor los unos de los otros. Dice, hagan todo lo posible. ¿Por qué? Por vivir en paz, para que nadie pierda la unidad que es en el Espíritu. Si tú no eres paciente con otros, es porque todo el espíritu de doña Carlota te está molestando. Si tú no sabes tolerar a los demás, aguas. Si tú no sabes perdonar a los que te hicieron mal, cuidado. Ese espíritu sigue vivo dentro de ti. El espíritu de religiosidad. Y voy a decir esto. Ten cuidado de creer que porque estás en gracia, ya no necesitas de nadie. Es cuando más necesitamos. Yo necesito de mis hermanos. Yo necesito de mis hermanos. Yo necesito. A muchos de ustedes a veces los hago hacer cosas en contra quizás de su deseo. Me refiero a cosas. Oye, mira, haz esto. Ve y dile a aquel esto. Ve esto. Ay, pero ¿por qué me pidió el pastor eso si son que no la paso, la tengo atorada? Es porque quiero hacer morir tu carne. Quiero asesinar a la vieja, a la señora doña Carlota, que traemos ahí, porque todos lo tenemos. Un día, yo estuve en una reunión donde yo sabía que había alguien que no me soportaba, entre mucha gente. Y estando ahí, el Señor me pone, para eso habíamos estado en Monterrey, mi esposo y yo en un restaurante. Y esa persona en público nos despreció a los dos. Después de 10 años, nos lo volvemos a encontrar. Y en una fiesta que a fuercita me tenía que hablar, porque era parte de la misma mesa. Y cuando él llegó, yo lo primero que pensé, híjole, ¿me cambio de lugar o qué? Y el Señor me puso, Él es ley. Él es religioso, su santidad. Y tú hoy tienes que mostrar mi gracia. Ve y abrázalo. ¿Usted cree que fue fácil? Sí, Señor. Ahorita mismo lo voy a hacer. No, Señor. ¿Por qué lo voy a hacer? Tuvo la oportunidad de pagarme la cuenta en aquel restaurante y no la hizo, ni siquiera me saludó. ¿Por qué tengo que saludarlo? Si dijo esto y esto y esto y esto. Sí, pero Él es ley, tú eres gracia. Practícala. Me acuerdo que me levanté, fui, lo abracé. Le dije, qué gusto me da verte, me da mucho gusto tenerte frente a mí.
Ya cuando lo abracé, después el Señor me dice, ahora invítalo a cenar. Dije, no, espérame, ya. Dije, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. Invítalo a cenar. Y volteé y le digo a mi esposa, Jenny, voy a invitarlos a cenar a mi casa. Y a mi casa, amor, si tú quieres hacerlo está bien, pero ¿estás seguro? Sí, los voy a invitar a mi casa. Llegó el día, era un viernes, no, un lunes. Hicimos una cena especial, Jenny hizo una comida colombiana para ellos. Y cuando yo venía del trabajo, ya para la cena, yo venía, ay Dios mío, los voy a tener. Y el Señor me dice, párate en los outlets en Caléxico y cómprale a él una corbata y a la señora una bolsa. Y regálaselas. No. Todavía que pasó esto, que hago esto, y ahora hasta premiarlos, casi le decía, en honor de aquella vez que me despreciaste, aquí está la corbata. No. Y yo lo hice, y a partir de ahí aprendí que hay muchos fuegos que podemos apagar con personas que están dispuestas a enmendar sus actos y no los pagamos por el rencor que traemos dentro, el espíritu de doña Carlota. Y Dios nos manda. En esta hora, ¿qué está viniendo a tu mente? Tienes que perdonar. Ahora, no necesariamente ir y pedir perdón, no, sino bajarle 3 rayitas. Si ves a alguien que te cae mal, en vez de sacarle la vuelta, decir, buenos días, ya, si no te contestó, tú ganaste. Un político me dijo una frase que no se me ha olvidado porque me marcó. Me dice, mira, cuando un político de arriba critica a alguien que está abajo, bajó al nivel y al otro lo subió al nivel más alto. ¿Entendieron ese principio? Porque se bajó y subió al otro. Y la palabra lo dice, el que se humilla es levantado, pero el que se levanta es humillado. Y Pablo, que pensaba que podía mucho de qué gloriarse, mira lo que dice 2 Corintios, y con eso terminamos el 2, 7 y 9. ¿Qué dice? Y para que la grandeza, ¿qué dice? De las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, que no te creas mucho. ¿Qué dice? Me fue dado un aguijón, ¿dónde? En mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobre la manera. Verso 8, respecto a los cuales 3 veces le he rogado al Señor que ¿qué? Que lo quite de mí. Verso 9, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres que te diga una cosa? Y quiero que me escuches. El espíritu de religiosidad de doña Carlota ha hecho mucho daño a la sociedad. ¿Cuánta gente ha sido asesinada en nombre de Dios? ¿Olvidamos la Santa Inquisición? Olvidamos los abusos de toda la gente que ha muerto. Olvidamos quizás diga, ay, gracias que no estamos, pero olvidamos la gente que ha sido aplastada en tantas iglesias. Por eso es que yo les digo a ustedes que Resurgiendo en Victoria no es para alcanzar gente nueva, sino es para gente que ha sido herida, maltratada, gente que siente que no cabe en una iglesia, que cuando oye iglesia, porque esto es un grupo, no es una iglesia, cuando oye iglesia lo primero que dice, no, yo no quiero saber nada de religión, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no están enojados con Dios, están enojados con un sistema. Con un sistema que ha defraudado. Cuando oyes nombres Dios o cristianos, los primeros, ay, esos hermanitos son una bola de hipócritas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué dicen eso? Porque una cosa es lo que hablan con su boca y otra cosa es lo que reflejan con su vida. Y llega un momento que nadie quiere saber nada de religión.
llegó al lugar correcto, porque yo tampoco quiero saber nada de religión. La religión me desechó, la gracia me levantó, la religión me destrozó, la gracia me dio identidad, la religión me hizo dar un tiro de gracia, la gracia de Dios me levantó y ahora por Él estoy de pie. ¿Estás entendiendo? Por Él estoy de pie. Por eso cuando trajeron a la mujer prostituta, Jesús en vez de juzgarla le dijo: mujer, levántate, no peques más. Cuando vino la samaritana le dijo: mujer, ve y predícale a los tuyos. En este momento yo quiero decirte: desecha de tu mente el espíritu de doña Carlota. No juzgues a nadie, no critiques a nadie, no te metas a nadie, con nadie, para que seas perdonado, para que seas levantado, para que experimentes la gracia. Yo quiero hacer algo y siento hacerlo. Muchos que me están escuchando, no es un juicio, no es una condenación, es un llamado a despertar. Ya basta de prohibiciones, ya basta de reglamentos, ya basta de doctrina de hombres. Pablo dijo: no pienses más allá de lo que está escrito. No juzgues, no critiques. Piensa en esto que voy a decir. Si tan solo fuésemos a alcanzar a los que una vez estuvieron en una iglesia y ya no lo están, ¿cuánta gente levantaríamos? Hay tantos programas, grupos de 12, grupos de encuentro, grupos de célula, grupos de campañas evangelísticas en las calles, de evangelización en las calles para ganar a otros. Pero ¿cuál es el programa para ir a buscar a aquellos que una vez estuvieron y hoy no están? Aquellos que fueron fogosos y fueron parte del ministerio y fueron desechados. Pregunto, ¿para él no hay esperanza? Claro que sí. Para ellos la esperanza es la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos y busquemos a los hijos pródigos, no importando que los hermanos mayores con espíritu de doña Carlota no quieran disfrutar de la fiesta del que el que no estaba muerto ha regresado. Es tiempo de hacer morir el espíritu de doña Carlota. Resurgiendo en victoria.